El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito rompió el silencio, pronunciando un discurso radiofónico en el que pidió al pueblo japonés que soportara lo insoportable, la rendición incondicional de Japón, que llevó a Hirohito a favorecer la paz tras permanecer en silencio, o peor aún, ser cómplice del militarismo japonés durante 14 años de agresión por parte de Japón. La respuesta natural es el devastador impacto de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, respectivamente. Este análisis es inequívoco y pasa por alto un factor decisivo: la entrada de la Unión Soviética en la guerra el 9 de agosto de 1945, 3 días después de Hiroshima y unas horas antes de Nagasaki. La rápida invasión de Manchuria por el Ejército Rojo en la mayor ofensiva de la Segunda Guerra Mundial puso en peligro los planes japoneses de una rendición honrosa. Para desenredar la maraña de la rendición de Japón, debemos atenernos a unos pocos hechos. Todavía en febrero de 1945, en la conferencia de Yalta, el líder soviético reafirmó su intención, indicando que se enfrentaría a Japón 3 meses después del final de las operaciones en Europa, para dar tiempo al Ejército Rojo a movilizar sus tropas en Manchuria. En abril, cuando el ejército nazi agonizaba, Stalin rompió el pacto de no agresión firmado con Japón en 1941. A partir de mayo, Stalin comenzó a transferir al Extremo Oriente los cuerpos del ejército que habían derrotado a Alemania. Ya en julio de 1945, en la conferencia de Potsdam, el presidente estadounidense Harry Truman anunció a Stalin que la bomba atómica estaba lista y que la utilizarían contra Japón. Sin embargo, el presidente no creía que la bomba pusiera fin a la guerra e insistió en que la URSS entrara en el conflicto lo antes posible. Stalin aceptó, ya que tampoco quería quedarse fuera del reparto del Extremo Oriente. A principios de agosto de 1945, el Ejército Rojo estaba preparado. En 3 meses, más de 1,5 millones de soldados cruzaron Siberia y se concentraron en la frontera de Manchukuo, un estado títere creado por el ejército japonés en 1932. Nunca antes el Ejército Rojo había reunido tantos recursos. En ese momento, el poder japonés no era más que una sombra de lo que había sido. El archipiélago estaba aislado. Sin embargo, aún contaban con una base, Manchuria, una rica región arrebatada a China. La región estaba fuera del radio de los bombarderos estadounidenses y, por tanto, libre de ataques. Así que el archipiélago podría ser invadido, se perderían muchas vidas, pero Japón podría continuar la guerra gracias a las materias primas de Manchuria. En resumen, incluso con la entrada de la URSS en el conflicto, el objetivo japonés era debilitarla y no combatirla, al igual que intentaban hacer con los estadounidenses en el Pacífico. Lo que estaba en juego para Japón no era derrotar al adversario, sino hacerle retroceder debido al insostenible número de pérdidas humanas. En este contexto, el 9 de agosto de 1945, a las 4 de la mañana, el Ejército Rojo comenzó su ofensiva. Los japoneses apostaron por una estrategia para bloquear el avance del Ejército Rojo, o al menos ralentizarlo, pero fracasaron estrepitosamente. Sin armas contra los poderosos tanques soviéticos, los soldados empezaron a lanzarse contra las orugas de los blindados, portando minas o cargas de dinamita. Estos sacrificios fueron inútiles y el ejército japonés se derrumbó. Al poco tiempo, Manchuria fue tomada por los soviéticos. La pérdida de Manchuria fue un desastre para Japón, ya que el Ejército Rojo estaba en condiciones de participar en la invasión del archipiélago que los estadounidenses habían planeado para la primavera de 1946. Desde el punto de vista político, también supuso un duro revés. Gracias a la intervención de Stalin, se perdió la paz honorable que Japón había esperado. Los japoneses veían a Stalin como un heredero del imperio zarista y, por tanto, como un peligroso rival en la carrera por la hegemonía en el noreste asiático. Esta competición había comenzado con la guerra ruso-japonesa de 1904.
y se prolongó durante toda la primera mitad del siglo XX. A principios de 1945, estaba claro que Japón no podría contener a Estados Unidos, pero la resistencia japonesa demostró ser tenaz. La batalla de Okinawa fue otra prueba de ello. Fueron necesarios 82 días de agotadores combates entre abril y junio de 1945 para ganar la isla situada al sur del archipiélago. Los aliados sufrieron 14.000 muertos y 50.000 heridos en esta sangrienta conquista. Estas graves pérdidas incitaron a Estados Unidos a pasar a una etapa aún más brutal en su guerra aérea contra Japón. A saber, utilizarían la bomba atómica. Sin embargo, no estaban convencidos de que esta arma impidiera el envío de tropas a su territorio y temían una campaña con muchas pérdidas humanas por su parte. De hecho, Tokio se negó a rendirse e incluso tras el bombardeo de Hiroshima, los altos mandos no se reunieron hasta 3 días después, lo que induce a pensar que la rendición no era un asunto urgente. La élite japonesa estaba profundamente dividida. La corte interiorizó la idea de que la guerra estaba perdida, y el círculo próximo al emperador estaba dispuesto a sacrificar el imperio conquistado desde finales del siglo XIX a cambio de la garantía de salvar la corona. La prioridad de la corte era preservar el Kokutai, la organización religiosa mística encarnada por el emperador y que servía de justificación al sistema político. Pero, ¿cuál era la opinión de la población? Bueno, el pueblo desaprobaba cada vez más al soberano, y esto era cada vez más abierto. Se manifestaban acusando al emperador de ser el responsable de los desastres que azotaban al país. Por lo tanto, era necesario poner fin a la guerra para salvar a Hirohito, pero la guerra no debía terminar de todos modos. Hirohito no se suicidaría como Hitler, ni sería linchado, asesinado y exhibido en la plaza pública como Mussolini. Por otro lado, los militares seguían creyendo que Japón era invencible porque conservaba parte de China y toda Manchuria, pero seguían considerando un alto el fuego con 4 condiciones. Número 1, que se mantuviera la monarquía. Número 2, que los aliados no intervinieran en la desmovilización japonesa. Número 3, que Japón no fuera ocupado por los aliados. Y número 4, que los oficiales acusados de crímenes de guerra sean juzgados por tribunales militares japoneses. El bloqueo estadounidense era imperfecto debido al mar de Japón y Manchuria. Incluso con las bombas atómicas, Japón podía permanecer en la guerra más tiempo, lo que provocó la pérdida de miles de vidas civiles y militares. Así, la invasión soviética de Manchuria fue un alivio para Washington y un terror para Tokio. A los estrategas estadounidenses les afectó más la entrada de los soviéticos en la guerra que el efecto de las 2 bombas. Poco se sabe de las reacciones dentro del Palacio Imperial ante la destrucción de Hiroshima y, posteriormente, ante la vorágine soviética y el bombardeo de Nagasaki. Sin embargo, estos 3 acontecimientos, en un corto espacio de tiempo, proporcionaron al círculo cercano de Hirohito sólidos argumentos para exigir que los militares depusieran las armas. Para salvar el trono, era necesario reinventar a su ocupante. De jefe militar belicoso e indiferente a la suerte de sus súbditos, Hirohito se transformó, en el transcurso de esos pocos días decisivos, en un pacifista benévolo, prisionero de un grupo de extremistas. Tras un día de vacilación, Hirohito ordenó al guardián del sello imperial y a su consejero más cercano que redactaran el decreto ponía fin a la guerra. El texto final fue entregado la noche del 14 de agosto de 1945 a Hirohito, que lo leyó por radio al día siguiente a mediodía. En el texto, la entrada de la URSS se menciona de forma alusiva, mientras que la bomba atómica se menciona de forma más explícita. Hirohito dijo: "Es para salvar a la civilización humana de la completa extinción, por lo que Japón se rinde", aunque esa palabra no se pronunciara. Al final, Japón consiguió la rendición que quería. Sus 4 puntos se mantuvieron, en gran parte gracias a la no invasión soviética en el archipiélago. Según el texto de Bruno Biroli, la invasión soviética de Manchuria
fue uno de los factores decisivos para que el emperador aceptara la rendición, pues de lo contrario, perdería la corona y tal vez Japón sería ocupado militarmente y dividido entre la URSS y Estados Unidos. Al igual que Alemania, para Estados Unidos, la rendición de Japón fue la mejor posible. Evitó otros 2 años de guerra, más de 1 millón de vidas perdidas, probó sus bombas atómicas en 2 ciudades y encima mantuvo a Japón lejos de la influencia soviética. Pero, ¿por qué se habla tanto de las bombas atómicas y casi nada de la invasión soviética de Manchuria? Bueno, incluso antes del fin de las hostilidades, ya se estaba reescribiendo la historia de la Segunda Guerra Mundial. La semana siguiente a la rendición, el primer ministro japonés admitió en el Parlamento que la declaración de guerra de la URSS había puesto a Japón en la peor situación posible. Al mismo tiempo, el jefe del gobierno de transición hizo suyo el mito de que la bomba atómica había sido la única causa de la derrota de Japón. Fue para salvar a Japón y a su pueblo de esas terribles bombas, por lo que Hirohito dio la orden de deponer las armas en interés de la paz y la humanidad. A lo largo de los años, esta narrativa se ha ido desarrollando. Sin embargo, detrás del olvido del papel de la URSS, también hay motivaciones más políticas. Reconocer los méritos del Ejército Rojo significaría conceder a la URSS un lugar en la reorganización de la sociedad japonesa. La Guerra Fría hacía estragos en Asia y antes que en Europa, descendió a la confrontación militar en China y luego en Corea. Hacer hincapié en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y exculpar a Hirohito era indispensable para convertir a Japón en el pilar asiático del sistema de defensa estadounidense. Dicho y hecho.